mural, chicos. Profesora, Sí, lo empecé mande. como a las 3:30 o 4 máximo, y lo Ajá. acabé como a las 9, 8:30, y me ¿Por qué tomé tanto? solo un descanso para hacer pipí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo, Naomi? Es que era mucho. Hasta una amiga me ayudó a hacer resúmenes. Ah, eso te iba a decir, pero, ajá, pero no era como todo, les dije, tomen de ahí lo más importante y de ahí, obviamente, venían algunos datos con sus personajes. Les dije, recórtenlo con todo y el personaje. Ah, es que yo no imprimí. Yo lo hice a mano. Ah, ok. Sí, Carlos, córrele. Ah, Sí, ok, o estaré en la Naomi. espera de mi 10. Ah, ok. En un rato más ya los voy a revisar. A ver, Gracias. a ver qué tal estuvieron. Gracias, Naomi. Los demás, ¿cómo les fue, muchachos? A los demás, ¿cómo les fue con su periódico? Es que se lo llevaron y no, hubo todo un Mal, relajo ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque no nada más era su periódico, todas las clases. Pues, Nos dejaron hacer una híjole. canción Ajá. y pues era mucho trabajo para una persona. Ay, Dios mío. No dejé hoy tarea, mis, para que No voy recuperen a mi sueño. ver. Híjole, y es que sí, porque van a hacer una página. Van a hacer una página web. Se pasaron. Ay, chicos, qué bárbaro. Si el bloque pasado estuvo tranquilo, el bloque pasado estuvo tranquilón. No es cierto, mis. Conmigo sí estuvo tranquilo. Aquí ¿A usted poco sí, hicimos? Ah, pero los el. demás también se pasaron de lanza. No, Ah, no, mis. conmigo, bueno, en mi materia estuvo tranquis porque no les pedí muchos trabajos, de hecho casi nada más que no sé, yo creo mapas mentales o infografías o páginas, yo creo a lo mucho. Y de ahí fueron apuntes en libreta, pero pues chicos, ahora imagínense en presencial, si estuvieran todos en presencial. Y va a ser lo mismo, o sea, no va a ser nada más el trabajo de un maestro, sino van a ser trabajos de varios maestros. Y luego exámenes. Y, o sea, chicos, tienen que agarrar el ritmo. Pues es que como ya de cierta forma se acostumbraron de que estuvieron, por ejemplo, en la secundaria y en la secu, pues me imagino que se la llevaron tranqui. Y ahorita, no, sí notan la diferencia, chavos, nos va. O no sé, ¿cómo notan la forma de trabajar o sea, en el cambio que tuvieron? Ahora de la secu al bachillerato. A ver, espérame. Yo siento que está más fácil ahorita. Si está más fácil ahorita, ahí está, Naomi dice que Sí, está más bueno, fácil. allá en la Yo lo prepa siento igual. que está por mi escuela, a mis amigos sí les dejan de que montones de tareas. O sea, si ellos se están quejando de esto ahorita, profesora, le juro que entonces no, yo creo que se volverían locos porque sí tienen mucha, mucha tarea. En una semana yo creo que tienen como 14 tareas, y después de esas 14 como a los 2 o 3 días les siguen dejando más y así. Sí, está muy loco. ¿En serio? Ah, Sí, es mucha, sí. mucha tarea. ¿Cómo dice? Que No me también en la quejo. secundaria les dejan, ¿no? Que en la secundaria también les dejaban mucha tarea. Pero sí también. Estos niños. Qué bárbaros son. Ay, chicos. Bueno, pero ya descansaron el primer bloque. Ya descansaron, se la llevaron leve. Entonces ya hay que meterle el patín, chicos. Si no, ya ven que ahora, por ejemplo, hicimos nuestro periódico mural, ¿no? En las clases siguientes, nada más así les adelanto el dato de que, por ejemplo, vamos a hacer estructuras moleculares
y ahí van a ocupar materiales, van a ocupar bolitas de unicel, van a ocupar palillos, ¿sí? Van a ocupar pintura. Entonces, pues tienen que hacer un trabajo, muchachos. Ahora imagínense que fuera de presencial y que cada uno, o que les dejáramos hacer una maqueta y en casa estar haciendo ahí la maqueta. Y luego no es nada más de una materia, me imagino que tienen trabajo también de otras materias. Entonces, no se quejen, chicos, no se quejen, porque al final algo bueno va a salir. Algo bueno va a salir y qué mejor si aprenden. Qué mejor si aprenden algo. Qué mejor, muchachos. Ya que, ay, chicos. A ver, entonces imagínense. Cristian, ahorita mando al grupo, a ver, creo que aquí está. Al chat voy a mandar la imagen de cómo pueden justificar una falta, este, para que les aceptemos una evidencia fuera de tiempo. Denme chance, rapidísimo, también aprovecho para pasar lista. Espérenme tantito. Entonces, sí, por lo regular, chicos, todos los de casa y los que vienen, traten de cargar colores, este, cargar colores, cargar pegamento, tijeras, diurex. Tengan ahí su material, muchachos, a la mano. Espérame, te voy a mandar, Cristian. Deme chance, déjame encontrar aquí. Es que alguien más se la había yo mandado. Dame chance, dame chance. No. Ah, ok. Esta imagen. Ok, entonces de aquí, vámonos al chat del grupo. Somos primero a Juárez. Listo. Ahí está Cristian. Ahí está. Solo así se pueden justificar faltas y actividades. ¿Ok? Entonces, nada más si traten de no dejarlo hasta el final, muchachos, porque entonces, imagínense, apenas vamos para la segunda y son 10, entonces ya después de la décima me van a decir, profa, pero ¿se acuerda que yo le justifiqué las... No. Traten de hacerlo luego, si es que van a justificar algo. ¿Cree que me acepten una tarea Bien. de ¿De quién? antier? Es que hice la tarea, de hecho la hice desde temprano para que no se me fuese a olvidar. Ajá. Y se, ¿cómo se llama? Documentos, creo que se llama así, no cargaban. Y entonces me desesperé porque sí lo estuve intentando como 40 minutos yo creo en subir y no cargaban las imágenes completas. Y entonces me fui bueno, ya lo dejé así y se me pasó y me acordé como ya me había dormido y me acordé en mi sueño que no había entregado la tarea y sí me desperté, pero ya eran 12:35 y se me olvidó decirle a la maestra ayer. Ay, no, pues, híjole, no, pues no. No, pues ese tipo de justificantes, ¿qué le vas a decir? ¿O cómo lo Pues vas a que no poner? cargaba. No, pues ahí sí no, ¿cómo los ayudamos? Ahí sí no lo creo, y aparte el justificante debe de venir por parte de la mamá o del papá, con su INE, explicando por qué fue la falta. Entonces, ahora imagínate que digan eso. Pues ahí sí no sé cómo procede Naomi, pero creo que no te la podrían aceptar.
Gracias. Sí, creo, ¿eh? Bien, ok chicos, entonces vamos a pasar lista rapidísimamente. Creo que ya la había abierto acá. Hoy. Este, ok, asistencias, primero. Bien, Sofía, Presente, Miss. gracias. Cristian, Eduardo, Cristian, chicos, todos me tienen que contestar presente o escribir presente, si no. Ok, Guadalupe, Presente. gracias. Cruz Gabriel, Presente. Orlando, gracias. ¿Mi audio, Diana, el mío o de quién? Ok, Gabriel, Orlando. Stephanie, Regina, Presente, Miss. gracias. Regina, no, no estuvo Regina. Ok. Alondra, Alondra Isabela, ¿no? Presente. Ok, gracias. Naomi, Diana, Naomi y Diana Samantha. Ok, Diana, Naomi, no, Naomi, ya, ya acabas de pasar justo, Naomi. Gracias. Carol, Carol Miguel, Héctor Gael, Presente, Miss. gracias chicos. Dante, Presente. gracias. Shirley, gracias. Yael, Yael, no. Mario Adair, Presente. gracias. ¿No está Eric Yael? Gracias, Shirley. ¿No estuvo Eric Yael? No. Ok, ya es Mario Adair, ya. Isabela del Carmen, Presente. gracias. María Fernanda, Alexia, Presente. gracias. Pablo, Presente. Carlos, Presente. Omar, Presente. gracias. Adán, Renata, Presente, profe, presente. ¿quién presente? Los dos. Ok, Gracias. ok, va. Gracias, chicos. Ashley y mi Abigail. Ok, Mía y Ashley. Ashley, ¿dónde anda Ashley? ¿No está? Bueno, ok. No estuvo Ashley. Bien. Ok, chicos. Entonces, ya nada más me faltó Regina, me faltó Eric Yael y Ashley. Bien. Ok, chicos, vamos a empezar el día de hoy entonces a ver esta continuación de la tabla periódica. Listo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. 21. Ahí sí voy. Octubre del 21. ¿Sale? Tabla periódica.
Sí, entonces, ayer chicos, pudieron ustedes observar en el periódico mundial que estuvieron haciendo de los antecedentes de la tabla periódica. Bueno, a ver, platicamos rapidísimo. En los antecedentes hablamos desde la Edad Media, ¿sale? Entonces, desde ahí se empezaba a implementar un tipo de tabla periódica, ¿sí? Pero prácticamente para esos personajes como tales de Mileto, ¿sí? Empédocles, para ellos eh, la tabla era los 4 elementos esenciales que formaban toda la materia, ¿sale? El aire, el agua, la tierra y el fuego. Para ellos, esos elementos eran los básicos, eran los principales, ¿sí? Y que decían que formaba absolutamente toda la materia, toda, ¿sí? De ahí nos saltamos a lo que es el Renacimiento con los alquimistas, ¿sale? En donde hubo uno de los alquimistas más importantes, que era Paracelso, y él, bueno, era un médico, ¿sí? Y lo que, bueno, en ese tiempo lo de los alquimistas eran que, por ejemplo, ellos querían convertir el plomo en otra cosa, ¿no? Entonces, metían el plomo, lo sometían a fuego, y, por ejemplo, ellos decían que obtenían oro, ¿no? Entonces, en este caso, con Paracelso, para él no era indispensable poder cambiar metales, ¿no? Para poder obtener otra cosa, sino que para él lo primordial, como era médico, para él lo primordial era obtener de ciertas sustancias un medicamento, ¿sí? Para poder aliviar enfermedades. ¿Sí? Entonces, de ahí ya nos empezamos a meter a lo que es el siglo XIX, ¿sí? El siglo XVII, el siglo XVIII. Entonces, ahí ya empezamos con Lavoisier, con Boyle, ¿sí? Que fueron uno de los personajes también muy importantes en esa época porque ellos hicieron unas muy buenas aportaciones en cuanto a la química, ¿sí? Para de ahí, bueno, obtener ciertos elementos que al final pues constituyeron parte de la tabla periódica, como lo es el oxígeno, el hidrógeno, ¿sí? El azufre. Entonces, por ejemplo, Lavoisier en ese tiempo ya se empezaba a considerar como el padre de la química moderna, ¿sí? Ya toda esa parte de los alquimistas y eso ya se empezó a quedar muy rezagado. Y entonces, Lavoisier, por ejemplo, él empezó a descubrir y dio como tal el nombre del oxígeno, el elemento del oxígeno, el del hidrógeno, ¿sí? A través de ciertos experimentos, ¿sí? Y entonces hizo una muy buena mancuerna con su esposa, porque ella se dedicaba más que nada a poder hacer los planos de los experimentos, ¿sí? Los planos, porque fue con el doctor. Ok, Carlos, nada más que pues para todo eso sí se necesita el justificante para que se le pueda quitar la falta. Por favor, Carlos. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahí está en el grupo, ya les compartí la información. Bien, entonces su esposa diseñaba toda esta parte de los equipos de experimentos, ¿sí? Ella era muy buena en ese aspecto, ella hacía los diseños, ¿sí? De todo el equipamiento que iban a ocupar, pero Lavoisier era el que definitivamente, o sea, la verdad fue muy bueno en lo que hacía porque él empezó a descubrir qué era lo que sucedía con el oxígeno, qué era lo que sucedía con el hidrógeno. En ese tiempo muchas personas consideraban que cuando ocurría una reacción química existía un flogisto, ¿no? Que al final el flogisto pues no era nada, no era nada, la verdad, el flogisto.
pero pues decían que el flojisto era como entre una combinación del aire, entre una combinación ahí que existía con el fuego. Entonces, definitivamente, muchas personas creyeron que el flojisto, ¿sí? Sí existía y que eso era lo que hacía, lo que provocaba, ¿sí? Ciertas reacciones o ciertos cambios, ¿no? Entonces, pues llega Lavoisier y él demuestra que definitivamente el flojisto, o sea, no existe, ¿sí? No es nada el flojisto, y le empieza entonces ya a dar un sentido más estricto, eh, ya una opinión ya con peso acerca de lo que sucedía verdaderamente, ¿sí? Por ejemplo, con el aire o con el agua, ¿sí? Que el aire estaba compuesta de elementos o de átomos de oxígeno, que el agua estaba compuesta por átomos de hidrógeno, por átomos de oxígeno, ¿sí? Y que entonces al interaccionar con alguna otra cosa, lo que hacía era, bueno, provocar distintos fenómenos, ¿sí? Y entonces ahí también se da a conocer lo que es la ley de la conservación de la materia, ¿sale? O sea, por ejemplo, si se quemaba algo, ¿sí? Si se, lo encerraban herméticamente, ¿no? O sea, lo encerraban totalmente. Pero cuando se quemaba, cuando se realizaba la combustión, ¿sí? Pues se convertía en otra cosa, eso sí, evidentemente. Pero la materia en cuanto a cantidad era exactamente la misma, ¿sí? Nada más que ya de manera física ya no era la misma. ¿Sale? Entonces, Lavoisier lo que hizo fue que también demostró esta parte de la ley de la conservación de la materia, en donde dice que nada más sufre un fenómeno, ¿sí? Nada más sufre un cambio físico, pero la cantidad sigue siendo la misma, ¿sale? O sea, si yo de un lado tengo, supongamos, 10 gramos y lo voy a quemar, si se va a transformar en otra cosa, pero tienen que estar los 10 gramos. ¿Sale? Si hay pérdida de algo es porque ya, por ejemplo, interaccionó la materia, esa materia ya interaccionó con oxígeno, ¿sí? O bueno, con el aire, ¿sí? Con la humedad, etcétera. Entonces, eso es lo que puede provocar que exista, una pérdida de materia. Pero si todo está perfectamente hermético, no puede haber pérdida de materia. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí Lavoisier hizo toda esta parte experimental, porque sí lo demostró de manera experimental, ¿sí? Y fue por eso entonces que se le empezó a considerar el padre de la química moderna. Ahí de ahí ya se empieza todo este rollo de la química ya más avanzada. Empezamos después con con los modelos atómicos, empezamos con Bohr, ¿sí? Empezamos también con Avogadro, también con Jacques, también es uno de un personaje también muy importante porque él empezó a descubrir que los elementos, ¿sí? Cuando interaccionaban con el aire o cuando interaccionaban con el agua, sufrían ciertas reacciones. Entonces, ahí fue donde se empezaron a clasificar los elementos con no metales, con los elementos metálicos, ¿sí? Los elementos, los alcalinotérreos, ¿sí? Los gases nobles, etcétera. ¿Sí? Entonces, la verdad, chicos, en todo este trayecto, la verdad es que se hicieron en ese tiempo muchos avances, muchas opiniones, muchos experimentos, sobre todo, ¿sí? Para poder ir aportando poco a poco a la tabla periódica. De hecho, en los alquimistas tienen una tabla, si la pueden ahí, ustedes observan su periódico, hay una tabla, ¿sí? Que así dice, ¿no? Tabla de los símbolos, ¿no? De la alquimia. Y son puros elementos, muchachos, son puros elementos, bueno, son elementos, pero son de puros símbolos nada más, de puros símbolos. De ahí, bueno, ya empiezan a darle una mejor forma a la tabla periódica, ¿sí? Entonces ahí empiezan a observar que ciertos elementos que se iban descubriendo poco a poco, que en ese tiempo se llevaban como 33 elementos nada más,
descubiertos. Entonces observaban que tenían propiedades semejantes, ¿sale? Y a eso todavía ustedes añádanle esa clasificación que se le podía hacer entre metales que interaccionaban con agua. ¿Qué pasaba? ¿Por qué sucedía eso? Y luego los elementos que interaccionaban con el aire. Bueno, ¿por qué pasaba eso? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué propiedades tenían esos elementos, no? Entonces, de ahí empezaron a hacer esas separaciones y pudieron empezar a ubicarlos, ¿sí?, en la tabla periódica dependiendo de las propiedades semejantes que tenía cada uno de ellos. ¿Sale? De ahí pasaron varios personajes. Había uno que era la ley de la octava de Newlands, en donde él a través como de notas musicales, ¿sí?, él encontraba un sentido, porque él decía que cada 8 notas podía acomodar un elemento químico, ¿sí?, o que aparecía un elemento químico con propiedades semejantes al anterior. Y luego de ahí otros 8 espacios y podía acomodar otro elemento químico, ¿sí? Entonces, por eso es que se le empezó a llamar la octava de Newlands, ¿sí? Porque él pudo hacer ese acomodo de elementos químicos a través de notas musicales, ¿sí? Ahora, de ahí ya empezamos ya con el mero mero que es Dmitri Mendeleev, donde él definitivamente fue el que pudo estructurar casi por completo toda la tabla periódica, ¿sí? Porque en ese tiempo, pues por supuesto, no se tenían tantos elementos como hasta ahora, ¿no? En la actualidad. Pero, ¿sí?, Dmitri lo que pudo observar de personajes anteriores es que algunos elementos estaban con pesos atómicos erróneos, ¿sí? Entonces, pues él decía que no había de qué preocuparse, porque la verdad, con solamente las puras propiedades, él podía darse una idea de cómo poder acomodarlos para darles un número atómico y listo. Entonces, bueno, lo que obviamente la literatura dice es que él, cuando dormía, él soñaba con la tabla periódica y entonces él empezaba a soñar con todos los elementos químicos y empezaba en sus sueños, empezaba como a acomodarlos, ¿sí? Empezaba a darles ubicaciones específicas. Entonces, cuando él despertaba, lo que prácticamente hacía era irse a hacer sus notas, ¿sí? Entonces, si ustedes también pueden observar en su periódico mural, hay una imagen en donde hay un borrador, ¿sí? O sea, una joya esa fotografía, ¿sí? Un borrador de lo que se empezaba a realizar con la tabla periódica de Mendeleev. La verdad, él empezaba a dar ubicación a los elementos dependiendo de las propiedades semejantes que tenían, ¿sí? Y de ahí se propuso una tabla periódica, ¿sí? Pero años después, por el mismo Mendeleev, él propuso ya otra tabla periódica porque habían muchos espacios vacíos, ¿sí? Entonces, él lo que hacía es que, bueno, dejaba esos espacios porque él sabía que en algún momento iban a existir más elementos que podían ocupar esos espacios, ¿sí? Que podían existir elementos que tuvieran propiedades similares, ¿sí? Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo más elementos, ¿sí?, con propiedades similares, pero para ese entonces ya se empezaban a acomodar los elementos dependiendo de en qué periodo estaban, ¿sí?, en sus grupos, ¿sí? Volúmenes atómicos también, ¿sí? Volúmenes atómicos. Entonces, la verdad, chicos, la tabla periódica llegó un momento en que se fue estructurando de tal forma que todo quedó, o sea, perfecto, ¿sí? En cuanto a volúmenes, en cuanto a electronegatividad, ¿sí? En cuanto a metales, no metales, ¿sí? Alcalinotérreos, metaloides, ¿sí? Halógenos,
todos estos elementos, lo que son los actínidos y los lactánidos, ¿sí? O sea, ya para ese entonces, o sea, se fue estructurando perfectamente la tabla periódica, chicos. Y ya, como pueden ustedes observar en sus tablas, ya cada elemento tiene propiamente su número atómico, su peso atómico también, ¿sí? Y también, ¿qué más? Ya se empezaba a simbolizar el número atómico con la letra Z, ¿sí? La letra Z nos especifica el número atómico de un elemento químico, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese símbolo Z? Quiere decir que, por ejemplo, supongamos el carbono. El carbono tiene como número atómico 6, ¿sale? Quiere decir que Z es igual a 6. ¿Y eso qué significa? Que tiene el carbono 6 electrones y 6 protones, ¿sí? Lo que hizo Rutherford fue empezar a trabajar sobre esa parte. Rutherford, él fue el que empezó a simbolizar la letra Z para los números atómicos y él especificaba que la Z quería decir que habían electrones, ese número de electrones en ese elemento y también el número de protones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el vanadio tiene el número atómico 23, ¿sí? Quiere decir que Z es igual a 23, o sea, que tiene 23 electrones y 23 protones, ¿sale? Y eso fue trabajo de Rutherford, ¿sí? Entonces, ya se empezaron a trabajar sobre los modelos atómicos para poder entender el comportamiento de los electrones en los orbitales, etcétera, ¿sí? Entonces, la verdad, la tabla periódica, si no hubiera existido, chicos, hasta ahorita realmente no entenderíamos prácticamente nada de lo que sucede, ¿sí? Quizá tampoco no tendríamos muchas de las cosas que ahorita tenemos, ¿sí? Entonces, la verdad es que la tabla periódica ha sido de muchísima ayuda para muchos estudios y pues bueno, al final también la tabla hace honor en los nombres, por ejemplo, a los planetas, ¿sí? A también algunos científicos quienes hayan descubierto esos elementos, ¿sí? También, ¿qué más? Fueron a planetas, algunos científicos, algunos países también, ¿sí? Algunos continentes también, por supuesto, continentes, ¿sí? Entonces, chicos, la verdad es que, pues sí, la tabla, y sigue cumpliendo años, porque apenas fue el cumpleaños de la tabla periódica, y y la verdad sí es es una muy buena herramienta para trabajarla, chicos, ¿sí? Entonces, en esta parte, bueno, más bien dicho, en esta segunda parte, ¿sí? Vamos a ver ahora su composición. ¿A qué me refiero? En cuanto a propiedades, ¿sí? Propiedades periódicas, propiedades químicas, ¿sí? Los grupos, cómo es que están acomodados los grupos, los periodos, ¿sí? Esa parte de, bueno, de las electronegatividades, ¿sí? Los radios, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar, chicos, por favor, si tienen ahí su tabla periódica a la mano, espérenme, nada más vamos a leer rapidísimo el plan de trabajo para que vean. Rapidísimo, chicos. Espérenme, aquí está. Bien. Entonces, rapidísimo, muchachos. Espérenme tantito, ok. Aquí está. Bien. Se los voy a compartir en la pantalla. Ok, chicos, rapidísimo. ¿Sí? Seguimos viendo el tema de la tabla periódica, muchachos. Vamos a ver ahora sus propiedades y su estructura. ¿Sí? Por favor, ya en conjunto,
con lo que ya tengamos el día de hoy, me van a hacer una página web, chicos, en Sites, ¿sale? Por favor. Entonces, van a retomar un poquito de los antecedentes que hayan tenido en su periódico. Ya saben, ¿no? Pues platicamos un poquito acerca de la antigüedad, de los alquimistas, ya platicamos de, por ejemplo, de, ¿quién seguía? De Lavoisier, ¿sí? Lavoisier fue uno de los importantes y fue el que dio apertura para la química moderna. Bohr, Rutherford, ¿sí? ¿Quién más? Bueno, definitivamente no puede faltar Dmitri Mendeleev, él no puede faltar. Sí, entonces, o sea, nada más les menciono esos para que esos los puedan meter como antecedentes, ¿sale? No, y no tengan que estar buscando en todo, ¿ok? De Rutherford ya les dije, de Bohr, de Dimitri, ¿sí? Bien, ahora, en cuanto al desarrollo, muchachos, ya de su tabla periódica como tal, ahí ya hablamos de antecedentes, ahora le van a meter ustedes de todas estas características que tiene la tabla periódica, ¿sale? En cuanto a propiedades periódicas, propiedades químicas, ¿sí? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Sí? Hasta la actualidad. Propiedades químicas, o sea, nos estamos refiriendo a electronegatividades, volúmenes, radios, etcétera, ¿sale? Pesos atómicos, masas atómicas, etcétera, ¿sale? Todas esas propiedades, tanto periódicas como químicas. Bien, entonces eso es lo que va a ir en el desarrollo de su página. Sí les acepto que metan imágenes, claro que sí. De hecho, pueden buscar en YouTube, chicos, luego en lo que es en páginas, por ejemplo, de Discovery, de National, ¿sí? Hasta en las propias de la UNAM. Ahí vienen luego videos, muchachos, y ahí pueden ustedes descargar algún video y lo pueden meter a su página. La página, yo creo que la van a hacer igual en equipo como estuvieron trabajando la vez pasada, muchachos, por favor, como estuvieron trabajando la vez pasada. ¿Sí? Ok. O sea, ¿Sí esto estamos de del acuerdo? Sites va a ser en equipo Miss, Por favor, con el favor equipo en que nos tocó equipo. ayer. Estuvieron, no, porque es que faltaron, los chicos estuvieron en línea, y pues los chicos en línea no tuvieron este equipo. Con los que estuvieron, con los que hicieron su página de la química en el primer bloque, ¿se acuerdan? ¿No fue individual? La página fue en equipo. No, Miss. Yo recuerdo haberla hecho individual. Con ustedes la hice individual, porque con mis demás grupos sí le hice en equipo. Creo que sí, profe, porque cuando yo estaba en el A nos la pidió, pero en equipo. Digo, en el B, Ah, perdón. ok, en el B. Ah, ok, entonces con ustedes. Bueno, ok, entonces rapidísimo, rapidísimo, de aquí lo vamos a hacer en equipo. Vale, entonces, a ver, veamos. Rapidísimo, ¿cuántos somos? Para que ya nos metamos de lleno al tema. Somos 26. Entonces, van a quedar así los equipos. Por favor, chicos, pongan atención, ¿sí? Para que ya no estemos repitiendo. A ver, entonces, quedarían así los equipos, rapidísimo, chicos. Quedaría Sofía, Cristian Eduardo, Lupita y Gabriel en un equipo. ¿Sale? Sofía, Cristian Eduardo, Guadalupe y Gabriel. De ahí me salto a Orlando, Stephanie, Regina y Alondra. Alondra Isabela. ¿Sí? Serían el equipo 2. De ahí me salto a Itzel, Diana Samantha, Carol y Héctor Gael. Naomi, Diana Samantha, Carol y Héctor Gael. El otro equipo, Dante, Shirley, Eric Yael y Mario Adair. ¿Sale?
De ahí, el otro equipo sería Isabela, María Fernanda, Alexia y Pablo. ¿Sí? Isabela, María Fernanda, Alexia y Pablo. De ahí serían 3. Ok, nos quedamos con 3. 2 equipos van a ser de 3. Carlos Amado, Omar Santiago y Adán. ¿Sí? Carlos Amado, Omar y Adán. Y el otro equipo va a ser Renata, Ashley y Mía. Nada más estos 2 equipos van a ser de 3. Carlos, Omar y Adán, Renata, Ashley y Mía. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Por favor. Son 26, ¿no? Tengo 26. Tengo 26 en mi lista. Bueno, acá yo tengo 26, chicos. ¿Sale? En mi lista oficial. Entonces, así como les dije los equipos, por favor. Ya los últimos nada más fueron Renata, Ashley, Mía, Carlos, Omar y Adán. De ahí el resto fueron de 4. ¿Sale, chicos? Entonces, vamos a empezar ya. Vamos a empezar rapidísimo el tema. Bien. Déjenme quitar esto. Ok, entonces me lo mandan por sites. Ahí dice el plan de trabajo por sites, muchachos. ¿Sale? Me lo mandan por sites. Bueno, lo van a hacer en sites. Por favor, los apuntes me lo van a pegar en un documento. Y el link, chicos, el link lo quiero en el documento también. No me peguen nada en cajita de comentarios, por favor, muchachos. ¿Sí? No quiero nada ahí pegado. El link lo quiero directo en el archivo. ¿Sale? Y recuerden que me tienen que poner en su página los nombres de los integrantes. ¿Sale? Ya saben, si alguien no trabaja, pues nada más me avisan y ya yo me encargo de su calificación. ¿Ok? Bueno, espero que entonces todo haya quedado claro. Vamos a empezar ya con el tema. Bien. Por plataforma EduCap, chavos, por favor. Ya saben. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Córrele, Gabriel, ya vamos a empezar el tema. Bien, ok chicos, entonces, la tabla periódica, muchachos, definitivamente, ¿sí? Es una esencia, es una tabla, ¿sí? Que se compone tanto de, vamos a abarcar también lo que son las propiedades, ¿sí? Periódicas. Esto no es necesario que lo noten, nada más les estoy diciendo lo que vamos a ver, ¿sí? Propiedades periódicas y propiedades químicas, ¿sale? Entonces, para saber su estructura. Bien, ahora. Ay, mi borrador, mi borrador. Espérenme, chicos, tantitito. Ay, no hay borrador. Bueno. Bien. Entonces, muchachos, la tabla periódica, ¿sí? Está conformada por filas y columnas. Sí, Eric Yael, tendrías retardo. Bien, entonces está conformada por filas, por columnas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Déjame ver si se escribe, sí. Ok. Entonces, la tabla periódica se compone
por filas, ¿sí? Y columnas, ¿vale? Las filas, las filas, muchachos, son las que se disponen a hacer de manera horizontal, ¿vale? Y las columnas son las que se encuentran de manera vertical. Vamos a poner acá, filas son las que se encuentran de manera horizontal, ¿vale? Horizontal. Y las columnas son las que se encuentran de manera vertical. ¿Ok? Ahora, estamos hablando en cuanto a su estructura, muchachos. En las filas, como son las que se encuentran de manera horizontal, vean, les voy a mostrar mi tabla periódica. Ay, es que no veo mi camarita. Ok, vean. En mi tabla periódica, muchachos, ¿sí? Todos los elementos que se encuentran de manera horizontal, ¿sí? Todos, desde el primero, todos así de manera horizontal, continua, toda la fila continua, se les llaman periodos, ¿ok? Son los periodos, ¿sí? Y los que se encuentran de manera vertical, o sea, las columnas de manera vertical, todos ellos se les llaman grupos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué determina, muchachos? ¿En qué determina que dos elementos, ¿sí? Que dos elementos se encuentren en un mismo grupo o en un diferente grupo? ¿Sí? ¿En qué va a determinar eso? Ah, pues lo va a determinar las características o las propiedades que tengan esos elementos. Por ejemplo, si nos vamos a la tabla periódica, chicos, ¿sí? Y supongamos, yo, por ejemplo, escojo, ¿qué será? El zinc. Supongamos, tengo al zinc, ¿sí? Aquí está. Y en el mismo grupo, ¿sí? Este es el número 30. Y en el mismo grupo, pero con número 80, tengo al mercurio, ¿sí? Ellos dos están en un mismo grupo, ¿sale? Entonces, ¿qué determina que estos dos elementos se encuentren en ese mismo grupo? Era lo que les estaba diciendo con los antecedentes de la tabla periódica, que como los personajes, como los científicos, o como Dimitri, en este caso Dimitri empezaba a acomodar los elementos, chicos. ¿Qué les dije? Que él se imaginaba y entonces él empezaba a acomodar a los elementos, que hasta incluso habían elementos que tenían erróneo el número atómico, pero que no se preocupaba, porque simplemente con saber qué de un elemento químico, con saber qué empezaba a acomodar los elementos de nuevo. ¿Qué era lo que dependía? Se los dije. Muchachos, ¿nadie quiere participaciones? No. No. Y se los acabo de mencionar, muchachos. ¿Qué les dije?
cuando un elemento se encuentra en un mismo grupo, ¿sí? O que los empezaron a acomodar en los mismos grupos, eran porque tenían que, entre este y este, tenían que. Muchachos. No el mismo peso. No hay ningún elemento químico de la tabla periódica que ustedes encuentren que tiene pesos iguales. Ninguno. Ni número atómico, ni peso atómico, ni, o sea, nada. Nada igual. Todos son distintos completamente. Todos. Porque tienen características similares. Porque tienen propiedades similares, chicos. Por eso es que, por ejemplo, el zinc se encuentra en el mismo grupo en donde está el mercurio, o el mercurio se encuentra en el mismo grupo donde está el zinc. ¿Por qué? Porque ellos dos tienen propiedades o características similares. ¿Sí? Pero no es que porque tengan el mismo peso, ninguno tiene el mismo peso, por favor, chicos. ¿Sí? Por más que le busquen en la tabla periódica, jamás van a encontrar un elemento con un mismo peso. ¿Sí estamos? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el galio, ¿sí? Si tienen ahí la tabla periódica a la mano, van a saber de qué les estoy hablando. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, el galio está en el grupo 3A? ¿Sí? ¿Y por qué, por ejemplo, quién será? El yodo. No, no, otro. Por ejemplo, el bario. Por ejemplo, el bario. El bario tiene como número atómico 56. ¿Sí? Y él se encuentra en el grupo 2A. Pero ¿por qué el bario no se encuentra en el mismo grupo con el galio? O el galio no se encuentra en el mismo grupo con el bario, chicos. Porque sus características no son similares. Porque sus propiedades, exactamente, porque sus propiedades son distintas. ¿Sale? Entonces, por eso es que en la tabla periódica, chicos, hasta están por colores. En las tablas que ustedes tienen, hasta están por colorcitos. ¿Sí? Porque esa sección de elementos químicos tiene propiedades semejantes. Estas de rojo, de rosa, tienen propiedades similares. Estas de azul tienen propiedades similares, ¿sí? Por eso cada una está en diferentes secciones. Aparte de que tienen que ver con los orbitales, con su configuración electrónica, eso ya lo vimos también, ¿sí? Cuando terminan en orbital S, cuando terminan en orbital P, cuando terminan en orbital D o F. Y vean, por eso les digo que cómo tiene sentido la tabla periódica, cómo toda de tal manera está perfectamente bien estructurada. ¿Sí, chicos? Entonces, muchachos, ¿qué son los grupos en las tablas periódicas? Estos que estamos acá mencionando, los que están en vertical. ¿Sí? Déjenme borrar esto. Aquí está. Grupos. Ay, les borré aquí grupos. Ok, estamos aquí en grupos. Ok, entonces, bien, antes de que empecemos, muchachos, a platicar de estas características de los grupos, ¿sí? En la tabla periódica, por supuesto que también debemos de saber un poquito acerca de todo este sistema. Ahora bien, Mendeleev, sí, ya dijimos que él fue el que ideó, ¿no? Toda esta estructura, todo este patrón para poder presentar una tabla periódica de los elementos químicos,
¿sale? En donde ya quedó estructurado que de manera vertical estaban los grupos y que de manera horizontal estaban los periodos, ¿sale? Ahora, actualmente, muchachos, en la tabla periódica, ¿sí? Se conocen 18 grupos, ¿sí? Estamos hablando de los grupos, ¿sale? Se encuentran 18 grupos, ¿sí? Ahora, a cada uno de esos grupos se les asigna, por supuesto, un código, ¿sí? O un nombre en común. Veamos. Por ejemplo, como tenemos en la tabla periódica 18 grupos, ¿sí? Tenemos al grupo 1A, ¿sí? Déjenme quitarlo acá. 1A lo vamos a poner con romano, ¿sí? Sería el grupo 1, o en todo caso sería 1A, con número romano, ¿sale? Tenemos el grupo 2, ¿sí? ¿Qué sería el 2 romano A? El grupo 1A, chicos, se les conoce como metales alcalinos, ¿sí? Metales alcalinos, ¿sí? Tenemos al 2A, el grupo 2A son los alcalinoterrios, metales alcalinoterrios, ¿sí? Espérenme, déjenme ver si alguien me está hablando. Es 2A con número romano, Carlos. Es así, 1 o 1A romano, 2 o 2A pero romano, ¿sale? Tenemos al grupo 3 o 3B. Ok, Alexia, córrele. ¿Sí? Tenemos al grupo 3 o el 3B. ¿Sí? Tenemos al grupo 4 o 4B. Tenemos al grupo 5 o 5B. Tenemos al 6B. ¿Sí? Tenemos al 7B. Tenemos al 8, al 9 y al 10B. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, al 8. 8, 9 y 10. Tenemos al 8, ¿sí? Que sería el 8. Dentro de este entra el 9 y el 10. ¿Sale? Y vean ustedes en su tabla periódica. Ahí entra, por ejemplo, la familia del cobalto en el 9. En el 9 que aparece como 8B, ¿sí? Pero que es el grupo 9, esta es la familia del cobalto, por eso les decía yo que también se les denomina como nombres comunes, ¿sí? Tenemos al cobalto, al grupo del cobalto, tenemos al grupo del hierro, que sería el 8B como tal, como 8, el del hierro, el del cobalto, ¿sí? Tenemos a la familia del níquel, está el 10, la familia del níquel, ¿sí?
tenemos al grupo 11 y 12, ¿sí? Al 11 y al 12. El 12 se le conoce también como la familia del zinc, ¿sí? Sería 12, 12B, este sería 11B, ¿sí? Se le conoce como la familia del cobre. Cobre o zinc. Este es cobre y este es zinc. Si no, vean en su tabla periódica y vean los primeros elementos que aparecen. ¿Sí? De ahí tenemos al 3A, que sería el grupo 13. ¿Sí? Tenemos al grupo 13, que es 3A. ¿Sí? Y vean en su tabla periódica, así aparece, muchachos. Guíense ahí en su tabla periódica. Es tabla actualizada. ¿Y cómo es tu tabla, Carlos? Porque las familias, bueno, sí, los grupos y los periodos, pues son los mismos, aunque esté actualizada. A ver, o mándame una foto a ver cómo está. Pero pues eso no cambia. ¿Sí? Tenemos al 14, que sería el 4A. Ya estamos aquí en esta parte de los no metales. ¿Sale? Arriba en los grupos, fíjense. Tenemos al 16, que sería ese es el 14, perdón, el 15. El 15 sería 5A, 16 sería 6A y 17 sería 7A. Y aparte nos faltaría el grupo 18, que son el de los gases nobles, el 18, y se le conoce como 8A. Este es el de los gases nobles. ¿Sale, chicos? El de los gases nobles, donde está el helio, el neón, el argón, el criptón, xenón. ¿Sale? Entonces, según la clasificación, muchachos, de los elementos químicos, ¿sí? Podemos encontrar, ¿cómo decirlo? Como una segunda clasificación de los elementos de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos el grupo 1 y 2. Pero vean, nos estamos guiando por las letritas, ¿sí? Por las letras. Y bueno, aquí están escritos también, ¿sí? Pero vean, tenemos el grupo 1 y el grupo 2, ¿sale? 1A y 2A. Pero de ahí no hay continuidad aquí, sino que nosotros ya nos estamos saltando directamente al boro. Y en el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, tenemos 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Y ya obviamente los de los gases nobles, que sería 8A. ¿Sale? Vean, entonces empezamos de aquí 1A, 2A y de ahí nos saltamos hasta los no metales. ¿Sale? Gases nobles. Y una parte de estos de los metales. ¿Sale? Y todos estos que están en medio de metales de transición son los otros grupos restantes. ¿Sale? Pero que pertenecen al grupo B. ¿Sí? Por eso vean, tenemos 1B, 2B, 3B, 4B. Todos los que están aquí en medio, metales de transición, son grupo B. Y los que están aquí, junto con el otro extremo de la tabla periódica, son grupo A. ¿Sí, chicos? Por eso les digo que se puede como encontrar una segunda clasificación de los grupos. ¿Sale? Ya no estamos 1A, 2, 3, 4, 5, 6. No, vámonos directo. 1 y 2. Aquí se encuentra una parte del grupo A. Aquí se encuentra la otra parte del grupo A. ¿Sale? Entonces ya tenemos grupo A, una clasificación. Y aquí en medio tenemos al grupo B. ¿Sale? Entonces ya tenemos la segunda clasificación. Bien. Ahora, sí es muy importante, chicos, que también sepan y consideren que la mayoría de los elementos químicos que se conocen en la actualidad y en la tabla periódica se pueden o se han encontrado
¿sí? En la naturaleza, ¿ok? Ya sea desde dos enfoques, que esos elementos sean puros, ¿sale? Que se encuentren en la naturaleza puros, ¿sí? O bien en un tipo de mezcla, ¿sale? Mezcla nos estamos refiriendo a que está conformado con otro compuesto, ¿sale? O elemento. A eso nos referimos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya identificamos perfectamente, vamos aquí nada más a dibujar nuestra estructura o nuestro esqueleto de la tabla periódica. Sí, chicos, también necesito ahí que me dibujen el esqueleto de su tabla periódica, que me asignen los grupos, por favor. Sí, acá tenemos grupo A, grupo A. De aquí también nos vamos grupo A, grupo A, grupo A. Y aquí en medio tenemos el grupo B. ¿Sale? Ahora, estos son los que están de manera vertical. Y dije, estos son los grupos. ¿Sale? Y de manera horizontal van a ser los que se encuentren de esta manera, en este sentido, y a esos se les llaman, ¿sí? Periodos. ¿Ok? Entonces acá ponemos periodos. ¿Sale? Ahora, ¿cuántos periodos conocemos? Conocemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, por favor, señalamos bien en su esqueleto o en su estructura de la tabla periódica, señalamos muy bien, por favor, los grupos y también los periodos. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? Bien. Ya estuvimos viendo, chicos, algunas tablas periódicas cuando estuvieron aquí, que hay tablas periódicas que ya están tan actualizadas que hasta ya traen, por ejemplo, sus configuraciones electrónicas, ¿sí? Casi en la mayoría todos traen electronegatividad, valencia, punto de ebullición, punto de fusión, que esas son propiedades de los propios elementos, ¿sí? Entonces, bueno, 7 periodos conocemos, ¿sí? Desde lo que es hasta acá arribita que se encuentra, por ejemplo, el hidrógeno, hablando de este grupo 1A. Hablando del 1A, ¿qué elementos tenemos en el grupo A? En el periodo 1, ¿quién está? El hidrógeno, ¿no? En el grupo 1A, periodo 1, tenemos al hidrógeno. De ahí, ¿a quién tenemos? Al litio, en el periodo 2. Tenemos al sodio, en el periodo 3. En el periodo 4, perdón. Potasio, Potasio, en el 5. rubidio, Rubidio, en el 6. cesio, El cesio, y en el 7. francio. Francio. Así es. ¿Ok? Nada más estamos hablando del grupo 1A. ¿Sí? Entonces, para que ubiquen, por favor, los periodos. ¿Sale? Entonces, si les pregunto el elemento que se encuentra en el periodo 4, en el grupo 1A. Ah, ok, ustedes ya directo ya saben cuáles son los periodos, cuáles son los grupos. Y ya identificamos luego
el elemento químico. ¿Qué pasó? Tú me dices, Carlitos, si me mandas fotografía de tu... Bueno, si quieres se la mando, Miss. A ver, mándamela. ¿Por qué no trae los grupos o qué pasa? Bien, ahora, en cuanto a su electronegatividad, ¿sí? En cuanto a su electronegatividad. Tenemos nuestra tabla periódica, chicos. ¿Sí? Ay, creo que a ver, déjenme quitar esta acá. Va así. Ok. Déjenme nada más aquí acomodar bien esta tabla periódica. Ok. Bien, ahora, en cuanto a la electronegatividad, chicos, ¿sí? Ok. La flecha, muchachos, ¿sí? Que va desde el hidrógeno hasta el último que sería el flúor, o sea, en este sentido, vean, en este sentido, ¿sí? Estamos hablando de que todos estos elementos que se encuentren al principio y más o menos en el centro de la tabla periódica, ¿sí? Tienen poca electronegatividad, ¿sale? O sea que aquí sería el signo menos, ¿sí? Tienen menos electronegatividad. Pero cuando ya estamos de este lado, por ejemplo, con elementos como el flúor, el cloro, el bromo, ¿sí? Ya son elementos que son muy electronegativos. Entonces, aquí le asignamos el signo más, ¿sale? O sea que ellos tienen la suficiente fuerza para poder arrancar un electrón de otro elemento, sin ningún problema, ¿sale? Ellos tienen mucha fuerza. ¿Mande? ¿Cuál es la electronegatividad de argón? ¿De cuál, perdón? Argón. Ay, a ver si no escuché bien. Argón. M-A-R. Argón. Ah, ok. La electron. Ajá. Bien. Del argón. Ok. Esos chicos, todos esos son los que están aquí contemplados en el grupo 8A, ¿sí? Los que son de los gases nobles, 8A, ¿sí? Ellos no tienen esa suficiente electronegatividad, no tienen esa suficiente fuerza, ¿sí? Para poder estar arrancando electrones de otros elementos. De hecho, ellos son muy especiales, ellos no se pueden formar con no se pueden mezclar con cualquier otro elemento, ¿sí? Ellos son como muy exclusivos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ellos no tienen electronegatividad, ¿sale? Por eso nada más les contemplé hasta el flúor. Tenemos al flúor, al cloro, al bromo, ¿sí? Porque hasta aquí estos elementos de este grupo sí son muy electronegativos, ellos sí tienen esa suficiente fuerza y además nada más en su última capa les faltaría como un electrón, yo creo a lo mucho, para cumplir el octeto y que ese elemento ya se encuentre estable. Entonces cuando se junta con otro elemento, pues ya le quitó su electroncito y pues ya él está estable, pero pues está compartiendo electrón con el otro elemento. Y pues ahí está, ya está estable él, ¿sí? Tiene esa suficiente fuerza para poderle quitar ese electrón, ¿vale?
Por eso, pero, por ejemplo, el sodio no tiene esa gran, el sodio aquí está, en el 1A, y vean, su electronegatividad es muy baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene demasiada energía para poder jalar electrones, además de que en su última capa, en su último orbital, nada más tiene un electroncito. Entonces, pregunto, por ejemplo, el cloro. Ok, el cloro tiene 5 electrones, ¿no? Tiene 5 electrones en su última capita. El sodio tiene un solo electrón en su última capa. ¿Quién es más fácil? ¿Quién tiene más facilidad para poderle jalar un electrón? ¿El sodio al cloro o el cloro al sodio? Vamos a ilustrarlo aquí. Tenemos al cloro, tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, al sodio. Bueno, sí, al sodio. Y el sodio nada más en su último orbital tiene un electroncito. Sería el cloro, ¿no? Entonces, Claro, Miss. el cloro tendría como más fuerza y sin problema, pues le puede quitar este electroncito, ¿no? A que el sodio le quite, pues todos estos electrones, ¿sí? O un electrón al sodio. Pero de todas formas, si se lo quita, pues tendría 2, pero no pasa nada, o sea, no está estable, ¿sí? Porque nada más tiene 2 electrones, ¿sí? Entonces, el sodio, por eso, como se encuentra en el primer grupo, ¿sí? O sea, su electronegatividad es mucho menor, ¿sale? Porque nada más tiene un electroncito. El cloro está hasta el último grupo, ¿sí? Y él sí tiene demasiada electronegatividad, demasiada fuerza para poder jalar un electrón, ¿sí? Y este se pueda volver más estable. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí estamos Sí, comprendiendo esta parte de la electronegatividad? sí. Ok, ok, bien. Eso es bueno, aquí le ponen por favor electronegatividad. Acá le ponemos por favor, aquí yo le voy a poner con las siglas, ¿sale? Electronegatividad. ¿Sí? O bueno, solamente la E para que no se confunda. Nada más, electronegatividad, por favor. Ah, el cloro gana, así es, tiene más fuerza, ¿sí? Es más grande aparte, ¿sí? Ahora bien, en la tabla periódica, también encontramos lo que es la afinidad electrónica, ¿sale? La afinidad electrónica va en sentido hacia abajo aquí hacia abajo, aquí está la punta de la flecha, ¿sí? Quiere decir que desde arriba, esos elementos, ¿sí? Tienen esa electroafinidad y hasta acá abajo no tanto, ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla?
¿sí? Entonces, por ejemplo, vean, aparte también tiene un sentido, porque los elementos químicos, muchachos, si ustedes lo ven en ese sentido, o sea, de arriba para abajo, si ustedes lo ven en ese sentido, vean cómo están los números atómicos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el grupo 7A. El grupo 7A, donde está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Y el astato. Veamos. En afinidad electrónica va en este sentido en dirección hacia abajo, chicos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con la afinidad electrónica? Que es otra propiedad periódica de la tabla periódica. ¿Sí? Quiere decir que ese elemento, por ejemplo el flúor, ¿sí? No va a tener tanta energía liberada, ¿sí? Como el cloro. Y el cloro no va a tener tanta energía liberada como el bromo, ¿sí? Y el bromo no va a tener esa energía o esa liberación de energía, ¿sí? Como el yodo. Entre más grande se vaya haciendo, muchachos, vean ese número atómico, ¿sí? Va a ser muy difícil que se pueda liberar energía, ¿sí? O sea, que pueda liberar un electrón, ¿sí? O sea, al flúor se le podría quitar un electrón, ¿sí? Puede liberar energía, pero al cloro, y abajo está el bromo, y abajo está el yodo, es un poquito más difícil irles quitando esos electrones, ¿sí? De que se puede, sí se puede, ¿sí? Pero sí se vuelve un poquito más difícil. Y una vez que se va perdiendo ese electrón, va perdiendo energía, se libera energía, ¿sale? Esa es otra de las propiedades químicas, perdón, periódicas, ¿sí? En la tabla. Entonces, una vez que se libera un electrón, una vez que se libera un electrón, por ejemplo, chicos, de esos elementos, ¿sí? Se libera energía, pero cuando se pierde ese electrón, ya no se queda como un átomo neutro, ¿sí? Porque ya está perdiendo un electrón, ahora ya se forma un ion, ¿sí? Por ejemplo, el cloro, aquí el cloro, por ejemplo, y el sodio, ¿sí? El sodio, una vez que este electrón se lo da al cloro, ¿sí? Una vez que se lo da al cloro, este sodio ya no está de manera neutra, ¿sí? Ya está perdiendo un electrón. Entonces, ¿sí? Como ya no está de manera neutra, ahora se forma un ion y es un ion positivo. Ahora se expresa así, con su carga positiva, ¿sí? Ya no es nada más sodio, así, sodio metálico, un sodio neutro nada más, ¿sí? Como ya está perdiendo ese electrón, ya hay una afinidad electrónica porque ya está liberando energía, entonces ahora ya se comporta como un ion, ¿sí? Los iones son cuando se cargan eléctricamente, ya sea que pierdan electrones o que ganen electrones, ¿sale? Ahora, en el cloro, ¿qué pasó con el cloro? Como recibió ese electrón del sodio, ¿sí? Entonces este cloro ya está cargado eléctricamente, ¿sí? Entonces ya es un ion cloro, ya no es cloro neutro, sino ahora es un ion cloro con carga negativa, ¿sí?
¿Qué pasa, chicos? ¿Sí? Entonces, en la afinidad electrónica, chicos, es cuando existe una variación de la energía, ¿sí? Cuando se va desprendiendo un electrón para pasárselo a otro, ¿sí? Cuando se añade un electrón a un átomo neutro, ya se empieza a cargar o a formar, ya sea eléctricamente hablando, negativo o positivo. En este caso, por ejemplo, el negativo, ¿sí? El cloro. Tenemos al cloro acá, ¿sí? Y sabemos que se carga eléctricamente. El flúor también, vean, el flúor está en el mismo grupo. Y el flúor también puede ganar electrones y se carga eléctricamente. ¿Sí? El yodo de igual forma. El yodo también se va a cargar. ¿Sí? Negativamente. No van a encontrar cloro más, no van a encontrar flúor más, no van a encontrar yodo más, ¿sí? Porque ellos, como ya tienen casi todas sus capas llenas, entonces por la propia electronegatividad que tienen, es más fácil que ellos arranquen a que a ellos les arranquen uno, ¿sí? Entonces, por eso es que van a ir encontrando cloro negativo, flúor negativo, yodo negativo, pero porque esos ya son iones, no son ya átomos neutros, ¿sí, chicos? Son iones, porque ya están cargados eléctricamente, ¿sale? Entonces, ya se están formando iones negativos. ¿Sí? ¿Y por qué se les añade ese signo negativo? Porque ¿sí? Hay elementos que están perdiendo electrones y ellos lo están ganando. ¿Sí? Cuando tienen signo negativo es porque están ganando electrones. Cuando tienen signos positivos es porque están perdiendo electrones. ¿Sale? Y cuando hay ese cambio, cuando hay una carga eléctrica es porque se está liberando energía. Bien. Vamos a encontrar, muchachos, también en la tabla periódica, ¿sí? Elementos que van a ser metales, alcalinos, ¿sí? Vamos a encontrar, ven que existe pues, como una guía cromática, o sea, de colores, ¿sí? Porque es como una agrupación. Van a encontrar también metales alcalinoterrios, y ahí ya tienen que ver las propiedades químicas que esos elementos tengan, los alcalinos, los alcalinoterrios, ¿sí? Los de transición, ¿sí? Tenemos a los metaloides, tenemos a los metales, ¿sí? A los no metales, ¿sí? También tenemos a los gases nobles, por supuesto, ¿sí? Y por último tenemos aquí abajo lo que son los lactánidos, ¿sí? Y los actínidos, que son todos estos elementos raros o sintéticos que ya se descubrieron después. Lactánidos. ¿Sale? Ok, chicos, entonces vamos a dejarle aquí, muchachos, por favor, y entonces hacen su página por los grupos, por equipos que ya mencioné, me mandan también los apuntes que hayan tenido en su libreta, todo en un archivo, no quiero links, chicos, por favor.
Ahí dice en el plan de trabajo, archivo, y me lo van a mandar por EduCap. Bien, muchachos, entonces, si ya no hay ninguna duda, ni nada, ¿todo está claro? Gabriel, checa tu plan de trabajo, Gabriel. Checa el plan de trabajo, por favor. ¿Nadie más tiene una duda, chicos? Muchachos, ¿no? ¿Todo está claro? Ya dije los equipos, Alondra. Sí, todo está claro. Perdón, no escuché. Ah, sí, ya está todo claro, Miss. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo la siguiente clase. Espero su página, por favor, sus apuntes. Me ponen los nombres de sus equipos y nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos, por favor. Buen día. Adiós, Miss. Gracias, Bye, Miss. cuídense. Bye, cuídense.